Saludar en esta parte del programa a Steven Donahue, director de McClarty y Asociados. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Hace una semana hablábamos de este tema cuando el incidente con los cargueros petroleros. Voceros de ambos lados, de ambos países, han repetido que no quieren ir a una guerra. Ahora, ¿las palabras y las acciones van por caminos distintos? Hay una gran diferencia entre un ataque como el que vimos hace 24 horas sobre este avión estadounidense y la represalia que creo que vamos a ver en las próximas 24 horas contra alguna instalación iraní de la Guardia Republicana, quienes fueron los que tumbaron a este avión estadounidense, y una guerra entre los dos países. Yo creo que ambos países buscan no entrar a una guerra abierta porque no les conviene, no conviene a nadie que se haga. Pero eso no significa que no van a haber ataques. Si hay un ataque contra un avión en espacio internacional estadounidense, el gobierno estadounidense tiene que responder y creo que lo van a hacer. Ahora, el presidente Trump, en un primer momento, dice Irán ha cometido un grave error y uno lo toma como un tono duro en la dirección que señalas. Ahora, luego dice, en la rueda de prensa con Trudeau, que él estaba pensando que podía ser el error de algún general. Y esto sonó como a restarle importancia. Hay quien se pregunta si Irán estaría o puede estar probando hasta dónde llega ciertamente la amenaza de Trump o ese tono duro que a ratos usa el presidente. Bueno, por un lado sí, obviamente el gobierno de Irán no es de una línea sola, hay varias corrientes. Y en este caso, y también el caso de la semana pasada, como hablamos, creo que es la Guardia Republicana, que es la ala politizada militar que está tomando estas decisiones y haciendo estas acciones. Y eso no es una parte del gobierno iraní que está bajo el control del presidente. Entonces ellos están haciendo lo que quieren hacer para provocar el incidente, para demostrar una línea dura, tal vez para buscar más posicionamiento dentro del mismo gobierno, porque son algunos de los que han sido sancionados en los últimos meses y contra quien han habido acciones económicas que le restan capacidad financiera que antes tenían. Ahora, retomando lo que decías en tu primera respuesta, Steven, en relación a que seguramente en las próximas horas vamos a ver algún tipo de represalia o algún tipo de reacción. Esto es acorde con lo que comentaba nuestro periodista en Nueva York, que es la información que señala que fueron llamados tanto representantes del Congreso, tanto republicanos como demócratas. ¿Esto va en este orden de ideas? Sí, bajo la Constitución le compete al Congreso declarar la guerra y aunque no creo que esta es una declaración de guerra, esto es una notificación al liderazgo del Congreso que se van a tomar decisiones y que van a haber acciones bélicas, aunque no entrar en una guerra generalizada. También sabemos que el Consejo Nacional de Seguridad, el presidente, el vicepresidente y otros que están en Washington, se han reunido hoy para tocar este tema, entre otros, y eso es parte de las preparaciones que uno ve y que indican muy claramente que viene un ataque cinético, un ataque con armas contra algún blanco en Irán, pero lo que dijo algún líder del Congreso al salir de la Casa Blanca era que iba a ser una respuesta mesurada. Y eso es lo que me dice a mí que no están al punto de comenzar algo grande, aunque tienen la capacidad con el portaaviones que tienen ya en el Golfo de Omán, la capacidad de hacer algo mucho más grande, pero no creo que
esa es la intención, a menos de que haya otra provocación de distinto tamaño. Es decir, las próximas horas nos dirán exactamente qué dimensión puede tener esa reacción a la que te refieres. Pues yo pensaría, y con base en lo que ha ocurrido en otras ocasiones en Siria y en otros países, que vamos a ver el lanzamiento de unos misiles cruceros contra instalaciones de la Guardia Republicana iraní, que tal vez puedan ser los responsables de esta acción, unas jefaturas de sistemas antiaéreos o algo así, o alguna jefatura de mando y control de la Guardia Republicana, y eso va a ser la contrarrespuesta a lo que ocurrió contra el avión estadounidense. Steven, ya que estamos conversando, quiero tocarte otro tema, y es el relativo a la información que ha trascendido el día de hoy, que uno de los buques de guerra más nuevos o modernos de Rusia estaría navegando en aguas del Caribe. ¿Cuál es tu lectura de esto? Como hemos dicho anteriormente, creo que esto tiene que ver con Rusia tratando de demostrarle a los Estados Unidos que si los Estados Unidos puede tener fuerzas militares en Europa, en las fronteras con Rusia, puede estar apoyando a Ucrania, puede estar tomando medidas y sanciones contra las decisiones rusas en Ucrania y en otras partes de Europa, Rusia también puede jugar en la zona inmediata a los Estados Unidos. Y lo que vimos fue el movimiento de uno de los buques, una fragata rusa nueva, que todavía está bajo pruebas, creo yo, y que vino con un equipo de otros 3 buques, uno de logística, otro un buque cisterna, y el último, interesantemente, es un buque remolcador. Como es un buque nuevo ruso, pues tiene posibilidades de no poder moverse o de caer en una situación donde no tiene la capacidad de seguir moviéndose. Claro. Así que es un despliegue interesante. Los buques estadounidenses normalmente no llevan un remolcador, este tipo de cosas, pero es interesante que sean ellos los que estén ahí. Seguramente van a ir a las bases de Cuba para poder tener un tiempo ahí en Cuba, pero no tendremos que ver qué otras cosas hacen en el Caribe. ¿Crees que pueda llegar a Venezuela, como llegaron los aviones, por ejemplo? Es posible, pero yo creo que hay mucho riesgo para Rusia entrar a aguas venezolanas en este momento. La distinción entre el buque estadounidense que acaba de entrar al Caribe desde Miami, que es un buque hospital que va a transitar por 10 diferentes países del Caribe y creo que van a estar en Colombia, Costa Rica, en Ecuador, tratando a los venezolanos que han salido, han huido a Venezuela para tratar de buscar otra vida en la situación que existe en Venezuela. Sí. La diferencia entre el buque hospital y un buque de guerra ruso es bastante interesante, y por eso creo que los rusos probablemente no vayan a llegar a los puertos venezolanos para no ver la comparación de estas dos fuerzas en la zona. Dos imágenes contrapuestas serían. Steven, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Dania. Buenas tardes.